Canten todos la alegría de vivir en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos, hermanos, y dispuestos de corazón para vivir este encuentro fraterno, la Eucaristía. Tantas razones, tantas intenciones por quién orar. 27º domingo del tiempo ordinario. Oramos por el primer párroco, Julio Vélez Ochoa, por su eterno descanso, uniéndonos a la intención de la familia Peña Betancourt, y en la Pascua de Ubaldo Castaño y Nelly López de Castaño, uniéndonos a la intención de sus hijos. Recordemos el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra, a la mesa de la Eucaristía, siempre nos está llamando a la conversión. Por eso, en actitud humilde y sencilla, imploramos su favor diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que con la abundancia de tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que dieras uva dio agrazones? Pues les hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel,
y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tienen sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tienen lamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. Porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, en acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron, vieron en mí, pónganlo por obra. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Les dice Jesús: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, y seguimos nosotros entonces siendo invitados a revisar lo que es nuestra vida a la luz de la fe y de la esperanza cristiana, ya en este 27º domingo del tiempo ordinario. Es decir, que nos quedan 7 domingos, 7 semanas para concluir el año en nuestra iglesia. El año de la liturgia de la iglesia culmina, recuerden, con Cristo Rey. Y es más, estamos a 10 días de la fiesta de nuestro patrón, San Eduardo Rey. Como de empezar novena el día lunes y hacer un momentito también como distinto de oración, una nueva semana, pero en la que ojalá abriéramos como corresponde el corazón y la mente a la palabra de Dios. Y seguimos hablando desde el Evangelio en parábolas. 8 días atrás, ¿recuerdan? La parábola de los 2 hijos, el que sí pero no, el que no pero sí, y que nosotros deberíamos ser hijos de sí, pero sí, cuando nos piden trabajar en esa viña que hoy decimos es la iglesia. Hoy es la parábola de los viñadores homicidas, deshonestos. Y hoy nos disponemos para la parábola del próximo domingo, que es la parábola del banquete de bodas. Con todo eso, qué rico empezar hoy desde la carta de Pablo a los filipenses. Hermanos, nada les preocupe, dice Pablo. En toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. En la oración puedo presentarle al Señor mi necesidad, es lo primero. La oración no es para pedir. En la oración puedo presentarle al Señor mi necesidad. Pero antes de eso, dice, con acción de gracias. ¿Cuándo tenemos de verdad para con este Dios sentimientos de gratitud? Y por esa confianza en Él dice, la paz de Dios que supera todo juicio es la que ha de custodiar el corazón del hombre. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, los pensamientos que hay allí. ¿Qué cultivamos nosotros de verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable? ¿Qué significa para nosotros la virtud o el mérito? La acción de otros, ¿cómo la tenemos en cuenta? Y Pablo se pone como ejemplo diciendo, lo que aprendieron, recibieron, ojo con esa palabra, oyeron, vieron en mí, pónganlo por obra. Y seguirá ratificando el Dios de la paz,
estará con ustedes, estará realmente ese Dios con nosotros. Qué rico poder celebrar eso. Y que ya cuando entremos con la primera lectura de Isaías y el Evangelio de Mateo, tengamos herramientas para hacer revisión de la propia vida. A eso debemos apuntar. Es muy lindo, fíjense cómo están tan relacionados el libro de Isaías en el capítulo 5 con el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. En los dos, el ejemplo es la viña que un hombre construye, en la que el lagar es importante donde han de pisar la uva, porque si yo siembro, espero tener la mejor cosecha. La casa del guarda, la disposición de todo, esperando lo mejor. Y dice, la viña del Señor del universo es la casa de Israel. Un pueblo en el que Dios depositó una confianza, en el que quiso sembrar, pero que en lugar de dar uvas, de dar buen fruto, dio agrazones, como dice el profeta. Y siempre pensamos en los judíos y en aquellos en el pueblo de Israel que no respondieron, y tenemos algunos incluso dicen el resentimiento contra este pueblo. Pero hoy tendríamos que mirar no por allá lejos, ni lo que se estaba dando a mediados, en la tercera parte de ese siglo I. Los cristianos se habían separado de los judíos, ya habían formado, digámoslo así, rancho aparte, era una iglesia distinta. Y empezaban a mirar con resentimiento a los otros. Y podía pasarles a esos primeros cristianos lo que puede pasarnos hoy a muchos miembros de la iglesia, que nos sentimos el pueblo elegido de Dios. Y siendo ese pueblo elegido, estamos ya seguros y convencidos de que tenemos presencia en el reino. Y no es así. No es por los rezos, no es por la piedad, es por la práctica de la justicia. Isaías dice, la viña de la que se esperaba buen fruto dio agrazones. Mateo nos habla de una manera muy distinta, porque aquí la viña sí dio buen fruto. Pero los administradores, si miramos quiénes eran, aquellos a quienes se arrendó la viña, ¿qué hicieron? Quisieron ir más allá, apropiándose de lo que no les pertenecía. Y nos hacen allí un recuento. El Señor mandó a algunos criados para percibir los frutos. Los maltrataron. Envió otros más que la primera vez. Hicieron con ellos lo mismo. ¿A quién representan esos personajes? A los profetas que hablaron en nombre del Señor y no fueron escuchados. Por último, ¿a quién envió? A su hijo, pensando tendrían respeto por él. Tendrían respeto por él. Y en la parábola nos dicen, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Como a Jesús, lo sacaron de la ciudad. ¿Recuerdan que en las afueras de la ciudad fue donde le crucificaron? Entonces, el Hijo es Jesús. Interesante que nosotros ahora vengamos a pensar, repito, como iglesia. En esta iglesia, todos tenemos una labor, como evangelizadores, sí. Porque siendo bautizados, tenemos todos la misión, la tarea de evangelizar. Y como nos lo han insistido ahora, en la iglesia es el tiempo de los laicos, es el tiempo de los fieles que fueron bautizados y cumplen con su tarea y su misión de ser profetas. Esta semana lo predicaba. Los sacerdotes dicen, somos una especie en vías de extinción.
Sí, nos reducimos en número. Muchos lugares donde no hay párroco, no hay sacerdote residente que viva allí, sino que los templos muchos se convirtieron en centros de culto. Un padre va y celebra. Ah, sí, aquí viene un padre y celebra todos los domingos. No, aquí a nosotros nos toca cada mes. Nosotros nos descuidamos y vamos a llegar a lo mismo. Y entonces la pregunta ¿es responsabilidad, sí, de los curas y ministros de la Iglesia ser como buenos administradores, ser honestos y percibir ante Dios los frutos de lo que Él ha sembrado en el corazón nuestro? ¿O es responsabilidad de todo miembro de la Iglesia que sabe cuál es su tarea y descubre su misión? ¿Qué necesitamos hoy? Viñadores honestos. Eso necesitamos hoy. Y asumir la responsabilidad, todos y cada uno de nosotros. Y en esa responsabilidad, repito, como decía Pablo en su carta a los Filipenses, oren en toda oración, en toda ocasión. Nada les preocupe. Oren en toda ocasión. Y allí, partiendo de la gratitud con Dios por las bendiciones recibidas, eleven sus oraciones de súplica o de petición, que serán escuchadas. Pero no olviden, viviendo la paz que supera todo juicio. Y hoy, ¿qué se necesitará sembrar para esperar una cosecha en el corazón del hombre? No se necesitará nobleza. No se necesitará practicar la justicia y el derecho. Ser más amables, ¿sí? ¿Qué verán en nosotros como virtud? Es que es una mujer virtuosa, es un hombre virtuoso. ¿O solo verán los defectos y los errores que tantas veces cometemos? ¿Qué verán en nosotros? ¿Y qué permitimos que se siembre hoy para dar frutos? Ya olvidémonos de una viña, pensemos en la iglesia. Iglesia en la que yo estoy llamado a ser servidor, colaborador, de verdad, servidor, colaborador. Eso estoy llamado a hacer en esta iglesia. Hagámoslo y hagámoslo de todo corazón, repito, porque el Señor necesita viñadores honestos, servidores de verdad, y que todo cuanto hagamos sea para mayor honra y gloria ¿de quién? De Dios. Sí, porque la viña del Señor es la casa de Israel, la viña del Señor es la iglesia. Expulsó a los gentiles, la trasplantó, extendió sus sarmientos hasta el mar, sus brotes hasta el gran río. Pero venga, ¿y si esto nos lo quitan a nosotros? Yo insisto con todo lo que me han preguntado, Padre, ¿cuándo va a abrir el templo? Y ya lo hicimos, con protocolos, tomando nombres, cédulas, teléfonos. Ya lo hicimos. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la eclesía? ¿Dónde está la comunidad que tanto preguntaba algo como eso? ¿Dónde está? En estos días que teníamos un congreso de liturgia y de pastoral muy bonito, decían, entonces las celebraciones virtuales, ¿qué? ¿Van o no van? Van. Es como cuando se abre una cortina, ¿sí? Para que puedan ver. Ay, cuántos enfermos se beneficiarán y cuántas personas que no han tenido la oportunidad de participar, pero cuántos que pueden hacerlo ahorita se van a acomodar o se acomodaron. ¿Y qué hacemos realmente por la iglesia? ¿Qué hacemos? Abriendo el templo, alguien me decía, ay padre, el templo como está bonito, usted no lo dejó caer. Y no lo dejó caer. Sí. Ay, es que es mi responsabilidad y es mi misión. Pero no lo dejé caer no solo aquí, porque si he ido a un lugar y al otro, incluso están diciendo, siga viniendo, entonces nos vamos a olvidar del espacio que construimos
y que con dignidad debemos visitar para consagrarnos a Dios. Podemos hacerlo, hagámoslo y demos gracias por tenerlo. Y no dejemos de presentar nuestras oraciones a Dios por quienes no pueden. Pero ahorita es como empezar a sembrar nuevamente esa semilla del Evangelio. En los pocos que me acompañan ahora en el templo, cifro mi esperanza. En los que lo escuchen a través de la televisión, siembro mi esperanza. ¿Sí? Y que de verdad como iglesia esto surja. Cuando todos adultos han dicho, es que después de esto va a ser diferente. Espero que sí, por lo sembrado en el corazón y por el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. No seamos egoístas. Demos a los hombres lo que les pertenece, pero también a Dios lo que es de Dios, haciendo eco de otro texto bíblico. Señor, esté con ustedes. Y si me voy extendiendo, háganme señas, porque recuerden que hay que ser cortitos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nacido de María la Virgen, para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pensemos para orar en un momentito. Primero, gracias, Señor, por permitirnos estar de nuevo en el templo. Creo que es lo primero que deberíamos agradecer. Hagamos esta oración. Y lo segundo, pensemos en tantos viñadores, tantos hermanos ingratos. Tantos viñadores, tantos hermanos ingratos, sin cercanía, sin presencia a ese altar, ¿sí? Sin ofrendarse a sí mismos. Recuerden que es y podrá ser muy valiosa y necesaria la ofrenda que dejan en una canasta, pero qué rico ofrendarse para ser y hacer iglesia. Si yo no lo he sido, ahora pido perdón. No estoy pidiendo nada material, ¿cierto? Miren cómo a la gratitud va sumada la súplica. Pido perdón. Si he tenido la oportunidad de abonar ese viñedo, esa iglesia, y no lo he hecho, pido perdón. Si lo he hecho y las cosas no han salido como espero, mi vida está en tus manos, Señor. No me cierres ese camino de esperanza y de ilusión para construir algo distinto. Dame la paz, dámela toda, dame la paz. ¿Se dan cuenta que he hecho dos peticiones hoy? Una, pedir perdón. Dos, pedir la paz. Y que seamos de verdad viñadores honestos y responsables, para que en la iglesia Cristo Jesús viva y reine por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra que brevemente hacemos oración ahora se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre
Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Que Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: Comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: Comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus auxiliares, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Julio Vélez Ochoa, presbítero, y a tus hijos Ubaldo Castaño y Nelly López de Castaño, esposos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles
que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de los seres que amamos, de quienes debiéramos amar mucho más, en gratitud por lo que han sembrado en nosotros y siendo un fruto que agrade a Dios. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente la paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gusten, vean qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Creo, Señor mío Jesucristo, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos de un mismo pan y bebemos de un mismo cáliz. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. Entonces, les recuerdo, los martes ya 4 de la tarde celebramos la misa y recitamos la salve, entonces también en honor a María Auxiliadora. La intención, el próximo jueves celebremos la misa en la tarde y a ver quiénes quieren venir a ese momento de oración. Qué rico que lo hagamos de corazón. Agradecer siempre su presencia, su apoyo. Y qué rico como estamos necesitando entonces el gel, el alcohol y todas esas cosas. A quien se le ocurra venir con una botellita de alcohol, pues que Dios le pague, porque todo eso nos va ayudando para seguir acogiéndolos. Ahora asperjamos el templo y así debe ser tantas cosas. Pero pongámosle corazón y recordemos que nos pedirán frutos, ¿sí?, de lo que se ha sembrado y nos han pedido sembrar en el corazón de nuestros hermanos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Y siempre, siempre demos gracias a Dios.